Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un clásico, interfaces versus clases abstractas. Le vamos directo al código. Bueno, recuerde, estamos utilizando .NET 6. Para generar este proyecto, utiliza el comando .NET New Console y le va a generar este proyecto con su namespace y su programa. En el programa lo borré todo y generé esto nuevo. Acá no hay nada del otro mundo. Acá hay un namespace que se llama animal con un par de clases, animal, perro y un mail para probar. Vamos primero con clases abstractas. ¿Qué tal si usted el día de mañana le pide simplemente la clase perro, pero que implemente el método caminar en 4 patas? Usted bien puede pensar, como ya lo está heredando, porque la herencia es una buena manera de pensar, de sobreescribir y tener los métodos y poner acá, por ejemplo, 4 patas y digamos que ahí estamos bien, que hizo lo que tenía que hacer. Distanciamos el objeto perro, venimos perro, es igual a un objeto perro de la clase perro y un perro, decimos perro punto, tenemos acá los métodos. Claramente no le pusimos públicos, por eso no se ven. Vamos a ponerlos todos públicos rápidamente. Ahora sí, le doy punto y ya tengo el método caminar en 4 patas, tengo el otro método caminar y tengo el método nadar. El método que yo implemento propiamente y los dos métodos que pasan por herencia. Pero no tiene mucho sentido cuando animal es una clase tan genérica y pueda implementar otros objetos como por ejemplo gallo, que tiene 2, abeja que tiene alas, que puede volar, o un pez que no tiene la posibilidad de caminar. Entonces digamos que aquí el diseño está como raro, pero es que en ningún momento usted cuando implementó caminar en 4 patas esta clase se rompió o le dijo que estaba obligado para que tenía que sobreescribir el método caminar. Y en este punto, en esa incertidumbre, es que es bueno utilizar las clases abstractas. Entonces implementemos una. Entonces venimos acá, escribimos abstracto, venimos, copiamos y lo volvemos a poner acá en este, antes del void y después del public abstracto. Va a pasar dos cosas. Primero se va a romper esto. ¿Por qué? Porque es que las clases abstractas en los métodos abstractos no puede tener lógica. Es decir, te va a obligar a que le borre pues acá la lógica y va a obligar a todas las clases que implemente su clase, es decir, a sus hijos, implemente obligados a caminar. Pues ahí ya no hay ninguna confusión alguna que usted tenga que inventarse métodos raros, sino que esto le va a fallar y lo va a obligar a implementar su lógica de escribir su lógica de caminar en 4 patas, en este caso, pues en este caso particular. Y digamos que ahí ya cumplimos. ¿Qué pasa si el día de mañana esta clase base crece y le sale algo más interesante? Por ejemplo, volar. Y también van a obligar que todo el que tenga que volar tenga que implementar volar, ¿cierto? Entonces, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar a su clase perro? Pues que se la dañaron, porque al perro le van a implementar su clase. Y usted dice, bueno, no importa, yo lo que puedo hacer es este section, dejarlo acá y que el que lo vaya a implementar, aquí donde se va a llamar, va a volar, pues cuando lo corra le salga un error y con un try catch lo solucione. Es una solución, es verdad, pero no tiene mucho sentido que usted esté anulando un método y poniendo cosas raras y obligando pues el que implementa a implementar lógica aún más rara con try catch y todo lo demás. Usted no ni siquiera se debería tener ese método porque usted no vuela. De pronto una vez sí tiene sentido. Entonces, ¿cómo resolvemos este tema? Usted podría pensar que no, yo cojo esto, lo copio y lo pego y le digo al man que implementó esto que borre este método, que comente esto y dígale animar voladores y que todo bien.
pero digamos que el día de mañana a usted también le obligan a meter este método acá. Entonces digamos que ahí se dañó. ¿Por qué? Porque es que .NET no soporta herencia múltiple. No importa que sea una clase abstracta o no sea una clase abstracta. Acá si no es una clase abstracta, también debe usted pasarle la implementación, quitar el tema abstracto. Igual le va a generar error, porque no soporta herencia múltiple. Entonces digamos que eso no es una solución. Entonces, ¿qué hacemos si queremos tener más de un comportamiento separado? Entonces ahí, en ese punto, es que las interfaces tienen sentido. Entonces cambiemos esto a interfaz. Y ya con interfaz no es una clase, eliminamos esto, quitamos el tema de abstractos y quitemos el público, porque todo lo que se ponga acá en la interfaz va a ser público. Le vamos a quitar también la implementación para que vean qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Esto lo voy a dejar acá un momento, porque vamos a dejarlo acá y vamos a quitar animal volado. Vamos a quitar toda la lógica y vamos a volver a implementar a ver cómo se ve diferente. Y como podemos ver, vuelve obligando a perro que implemente caminar y nadar que dejamos, pero ahora no es una clase sino es una interfaz. Netamente esto es un contrato. ¿Qué cosa interesante tiene esto? Que ya usted puede crear varias interfaces para separar la lógica. Por ejemplo, esta de acá podría ser una interfaz, pero yo quiero mostrarle algo primero. Vamos a ver esta nuevamente. Esta interfaz de acá se llama la clase que estaba acá. La vamos a volver nuevamente hasta para hacer un ejemplo. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? Al volante. Saca adelante. Hasta. Vamos a poner el abstracto nuevamente. Vamos a generar otra vez este método abstracto. Quitamos la implementación. Recuerden que es la clase abstracta. Y veamos las diferencias. Veamos las diferencias entre una y la otra. Entonces, ambas clases abstractas como interfaces me permite generar contratos. Esto es un contrato, estos son dos contratos. Quiere decir, cuando yo implemento una o la otra, me va a obligar a que yo haga código sobre un método que me están especificando. Eso es lo primero. Lo segundo es que en ambas yo puedo tener, esto solamente es posible en las clases de .NET 8 hacia adelante, tener métodos por defecto. Por ejemplo, yo quiero meter acá una lógica y tenerla por defecto, igual que acá. Voy acá a meter también un boy que se llame alas, que es un método por defecto. Público. Y ambas también me lo va a permitir. Tenga muy en cuenta si usted va a poner, por ejemplo, nadar, a poner nadar acá para que vean. En la interfaz no se lo va a reconocer como un contrato, simplemente va a ser un método que va a estar ahí, igual que va a pasar con animal volando. Pues voy a cambiar acá, voy a decir animal volando. De hecho voy a borrar todo esto acá para que me falle y le va a decir implementar y solamente me va a exigir el contrato, aunque tenga esto. Entonces digamos que en ese sentido están muy ganadoras o están muy iguales. Pero entonces, ¿qué diferencia tiene usar una y la otra? Y aquí es donde viene lo interesante. Como yo no puedo tener herencia múltiple, por ejemplo, si yo copio esto y lo voy a poner acá 2, solamente por ponerle acá y por practicar que es que no, por ejemplo, los nombres lo meto. Grabo acá. Y voy a poner animal volando 2 acá, para que bote el error. Y una vez me va a decir que no se puede, porque no tenemos herencia múltiple. Y como no tenemos herencia múltiple, esa separación no lo podemos hacer. Entonces ahí es donde las interfaces sacan la cara
y, y, y se nos hace conveniente cuando queremos separar como comportamientos, como no tener todo anidado en una sola, volver esto una interfaz. Entonces digamos que aquí ya sí vale la pena tener una interfaz. Una segunda interfaz se llama animal 2, por ejemplo, caminar 2, y esto que caminar 3, y ahí sí podemos decir que en esta que estoy implementando tenga ya no tenga estas dos, sino que tenga, por ejemplo, animal 1 y animal 2. Voy a borrar los métodos de acá del método para que vean que sí se puede. A diferencia, como vieron, que no se podía con la clase abstracta, pero esto sí no lo va a permitir. Igual va a pasar este comportamiento, solamente me va a obligar a perro a tener mis contratos, es decir, los que yo ponga acá como voy, sin valor por defecto. En general yo esto no lo utilizo. Acá si voy a meter algo acá en una interfaz, solamente dejo un solo método y ya. A mí me gusta usar las interfaces como contratos y tiene sus ventajas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero distanciar animal volando en mi acá en donde hagan el llamado, cierto? En esta clase, animal volando igual a new animal volando, una clase abstracta, recuerden. Mire que de una vez me va a botar error. ¿Por qué? Porque es que las clases abstractas no se dejan distanciar. Es decir, que solamente es posible usarlas con herencia. Entonces ya de una vez me amarro con herencia. A diferencia de las interfaces. Las interfaces, aunque tampoco las voy a poder referenciar, sí podría referenciar esta interfaz haciendo distanciar este objeto referenciando a perro. ¿Cómo es eso? Pónganle cuidado, es que las interfaces tienen una virtud que no tienen las clases abstractas, que es que me permite también volverlas puente. Por ejemplo, vamos a organizar un poco este ejemplo de animal 1 y animal 2. Vamos a dejar solamente, por ejemplo, en animal 2 pongamos volar, ¿cierto? Y solamente dejemos aquí solamente los contratos. Esta clase abstracta ya no nos sirve, ya vimos que nos deja distanciar, y vamos a poner animal 1 y animal 2. Borremos otra vez las implementaciones para que nos obligue nuevamente. Entonces va a implementar caminar, el animal 2 va a implementar volar. ¿Y qué pasa? La interfaz, la virtud que tiene es que yo puedo instanciar este objeto haciendo referencia a perro, y va a pasar algo bien interesante. Por ejemplo, vamos a mirar animal es igual a objeto animal, referencio a perro, entonces hago new perro, ¿cierto? Por principio de sustitución, y mire lo que interesante que va a pasar. Animal punto, solamente me sale el método de caminar. ¿Qué pasa si hago el mismo ejemplo pero con animal 2? Para que vean lo chévere esto. Punto, solamente va a salir los contratos de bola de esto. Entonces, es decir, la interfaz también se me vuelven puentes o llaves que me van a permitir ocultar o mostrar código según el contrato que yo tengo. Si yo llamo al contrato animal solo, solamente me va a salir la lógica que tengo pública para yo hacerlo. Entonces me va a permitir tener un ocultamiento de la lógica, cosa que no tienen las clases abstractas. En ese punto ya tenemos claramente la diferencia de una clase abstracta a una clase interfaz. ¿Cuándo usar una y cuándo usar la otra? Según su caso de uso. Lo más normal es que si queremos desacoplar totalmente nuestra lógica, lo hagamos mediante interfaces. Eso quiere decir que no tenemos una relación muy fuerte entre un objeto y otro objeto, y podemos agregar comportamientos diferentes de un perro. Por ejemplo, ¿qué tal que esto no fuera a volar, sino que fuera comportamientos, por ejemplo, de capacidad de entrenamiento?
¿cierto? Cosas raras. Entonces digamos que ya podemos hacer agrupaciones mucho mejor y más complejas. Pero ¿qué sentido tiene una clase abstracta? Pues cuando ese comportamiento no es tan raro, sino que es algo muy jerárquico de papá a hijos, de hijos sobre hijos, ahí sí tiene sentido total usar clases abstractas o clases bases. Si no, yo me iría por interfaces por las ventajas que tiene, ¿cierto? Y por la capacidad de ocultar y mostrar código según el contrato me lo permita. Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos en una próxima.